Bueno, ahora nos encontramos entonces en el año 1833 con Viamonte como gobernador tras la renuncia de Balcarce. ¿Sí? Viamonte, su característica es que él buscaba establecer una política conciliadora, es decir, un común acuerdo entre los cismáticos y los apostólicos para evitar los conflictos que se estaban dando y sobre todo los conflictos armados, ¿no? Bien. Sin embargo, los rosistas, quienes querían que Viamonte renuncie para, por supuesto, que vuelva a Rosas a toda costa, van a organizar una especie de club a la cual van a llamar Sociedad Popular Restauradora. ¿En qué consiste la Sociedad Popular Restauradora? Bueno, el objetivo principal, como les dije, era que regrese Rosas como gobernador de la provincia. ¿Y de qué manera lo van a buscar y lo van a querer conseguir? Bueno, lo van a hacer a través de un terrorismo político. ¿Cómo? Bien, movilizando en las calles, yendo a la legislatura porteña cuando se van a tomar decisiones para presionar a los cismáticos, y a través de la violencia, atacando la casa de los opositores, generando que muchos de los cismáticos y también unitarios se terminen exiliando, ¿sí? Bueno, finalmente esta situación, este clima de violencia que estaba cada vez avanzando más y más y más, en 1834 termina con la renuncia de Viamonte y le ofrecen el cargo a Juan Manuel de Rosas, pero como recordemos que todavía estaba vigente la cuestión de no otorgar facultades extraordinarias, Rosas decide no aceptar el cargo y nombran a Manuel Vicente Massa, quien es un íntimo amigo de Rosas y quien a su vez es el presidente de la legislatura. Por ende, lo que va a generar Massa, para lo que le sirve a Rosas, es para justamente ir allanándole el camino para que cuando Rosas regrese pueda tener acceso a las facultades extraordinarias, ¿sí? Bueno, y así estamos entrando ya en lo que va a ser el segundo gobierno de Rosas, ¿sí? Massa, cuando es nombrado gobernador de la provincia de Buenos Aires, recordemos, Rosas se va a encontrar en la campaña del desierto. Y el gobierno de Massa va a ser muy breve, muy corto, ya que va a tener un poder débil, ¿sí? Esto se debe a que, por un lado, Rosas va a empezar a desconfiar de él, va a empezar a considerar que Massa quiere ejercer el poder de la gobernación y que no quiere que vuelva, por ende se va a generar un clima de desconfianza. Y por el otro lado, tampoco Massa va a contar con el apoyo de los ministros, así que no va a tener ministros para gobernar. Y sumado a eso, se va a generar un clima de miedo socialmente. ¿Por qué se va a generar un clima de miedo a nivel social? Bueno, esto va a ser debido a que un caudillo que va a ser muy respetado, el cual va a ser Facundo Quiroga, amigo de Rosas, federal, va a ser asesinado, ¿sí?, por unitarios. Entonces se va a generar un clima de miedo a nivel social, donde la gente va a empezar a tener miedo de que se genere otra guerra civil entre unitarios y federales, como se había dado en reiteradas ocasiones anteriormente, ¿sí?, previamente. Debido a este clima bastante tenso, el gobernador Massa en 1835 renuncia y asume como gobernador Juan Manuel de Rosas, ¿sí? Juan Manuel de Rosas, claramente, al asumir como gobernador, no va a asumir sin las facultades extraordinarias. Por supuesto que le van a otorgar las facultades extraordinarias, pero además le van a dar la suma del poder público. ¿Qué significa esto? A grandes rasgos, Rosas va a tener el poder total. Va a ser gobernador de la provincia, va a tener las facultades extraordinarias, es decir, los tres poderes, poder legislativo, ejecutivo y judicial, y a su vez también va a manejar todo lo que es la economía de la confederación, ¿sí?, no solo de Buenos Aires, sino de distintas provincias. Va a administrar qué es lo que sí, qué es lo que no a nivel público. ¿Estamos? Bien, y ya estamos dentro del segundo gobierno de Rosas.
en la provincia de Buenos Aires. Las primeras medidas que va a tomar Rosas, por supuesto, van a ser a nivel social, pero desde un lugar de persecución, ¿sí? Rosas obviamente va a querer eliminar a la oposición para poder quedarse con el poder y no tener trabas. Por ende va a perseguir tanto a unitarios como a los federales cismáticos, lo cual esto va a generar que muchos sean prisioneros, otros van a exiliarse y muchos otros van a ser asesinados, ¿sí? Por otro lado, también Rosas, como recordemos, tenía el poder público, va a tomar medidas económicas. Las medidas económicas de Rosas se van a basar, primero que nada, en la administración del déficit público. ¿Qué es el déficit público? Bueno, prácticamente los ingresos públicos del Estado, ¿sí? La plata del Estado. Va a administrar para qué sectores van o no van, ¿sí? Se va a generar el cierre de universidades y a su vez le va a quitar los fondos, es decir, los ingresos que el Estado le brinda a los hospitales, ¿sí? Bien, por otro lado, va a establecer medidas en el sistema aduanero, en el puerto, que recordemos que el puerto de Buenos Aires es como, en este momento, los puertos van a tener una gran importancia en la economía y van a ser el principal conflicto, si se quiere, constantemente, ¿sí? De hecho, este versus entre unitarios y federales se va a dar prácticamente por los ingresos del puerto, que es lo que veníamos viendo en las clases. Bueno, bien, entonces va a generar un perfeccionamiento, si se quiere, va a tomar medidas sobre cómo se va a administrar el puerto, sobre el sistema aduanero, y va a generar nuevos impuestos, ¿sí? Lo cual, como veremos más adelante, va a traer conflictos en determinados sectores que antes apoyaban a Rosas y luego se van a generar ciertos conflictos, ¿sí? Bueno, y por supuesto la oposición va a querer sancionar una constitución, ¿sí? Y Rosas, como desde el principio de su gobierno hasta el final, se va a oponer a la sanción de una constitución.